El vestido blanco, elegido meticulosamente por meses, yacía arrugado sobre la cama, un símbolo patético de la prioridad que Elena ocupaba en su propia vida. Su madre, Marta, no había pedido, había decretado. La fiesta de compromiso de este sábado se moverá de hora. Leo se gradúa de la Facultad de Derecho en Austin y debemos celebrar. Tu evento es secundario. La bilis subió por la garganta de Elena, y el olor penetrante del incienso de copal que su abuela siempre encendía para la mala suerte se sentía sofocante en el pequeño bungalow de piedra caliza en San Antonio. 4 años de noviazgo, meses de planificación para una celebración que uniría las culturas, y todo se desmoronaba en el altar del niño de oro, su hermano. La elección era imposible. Anular la fiesta y humillar a su prometido, David, frente a sus parientes de California, o enfrentar la ira explosiva de sus padres. Su falla fatal no era la cobardía, sino la autoanulación, una necesidad crónica e incapacitante de priorizar la aprobación parental por encima de su propia existencia. David la había advertido. Si cedes ahora, cedes el resto de nuestras vidas. El tiempo se agotaba cruelmente. Solo quedaban 48 horas, antes de que los mariachis llegaran y su vida estallara. Ella miró el calendario. Sábado, 7 p.m. Solo faltaba un día y medio para decidir si se casaría con un hombre o con su pasado. El nudo en su estómago no era hambre, era el miedo a dejar de ser la hija complaciente. Elena tomó su celular, las yemas de sus dedos frías por la ansiedad. Era viernes por la mañana. Quedaban menos de 36 horas. Cruzó el pequeño jardín delantero, donde las bugambilias moradas contrastaban con la seca hierba de Texas, y marcó el número de Leo. Quería apelar a la lógica, no al conflicto. Si su hermano, el gran abogado, accedía a ser razonable, tal vez su madre cedería. Pero apenas dijo la palabra compromiso, Leo la interrumpió, su voz cargada con el tedio que solo puede expresar el éxito inmerecido. Elena, ¿aún con eso? Mamá ya te dijo. Esto no es solo mi graduación de la Universidad de Austin. Es un hito para la familia. Un logro que nos saca de las calles de El Paso que tú tanto amaste, dijo Leo, usando el éxito académico como un arma. Tu fiesta es solo eso, una fiesta. La reubicación es inevitable. El sonido sordo de un claxon impaciente resonó desde la calle de los Olivos, un eco de la prisa del mundo real que su familia ignoraba. La autoanulación de Elena la hizo tragar su réplica. En lugar de exigir respeto, se escuchó a sí misma ofreciendo alternativas. ¿Y si movemos la hora a las 10? A esa hora el tráfico en las autopistas I-35 se calma y... No. Mamá ya reservó el salón de banquetes y la mesa de honor. Necesitas entender la magnitud de esto, hermana. Un JD no se obtiene todos los días. La textura del fracaso era amarga, como el café quemado que había dejado en la taza. Ella colgó. La falta fatal había golpeado de nuevo. Había intentado negociar su valor. Había perdido la primera escaramuza porque, en el fondo, creía que Leo tenía razón. Ella había crecido bajo la regla no escrita de que el esfuerzo de Leo era la moneda de oro, y su vida, simple cambio.
La confrontación con David fue inevitable y se dio a través de una videollamada tensa. Su rostro, generalmente paciente, estaba pétreo. Él estaba en su apartamento en el distrito histórico de King William, rodeado de cajas a medio empacar. Mi familia llega en el vuelo de la mañana, Elena. Saben que la fiesta es a las 7. Si la cambiamos, la mitad se va a ofender. La otra mitad perderá el vuelo de regreso. Menos de 30 horas. ¿Y me pides que les informe que cedimos de nuevo a tu madre? Elena no podía fallarle a David, no después de que él había aprendido español por ella y había aceptado una boda bicultural en la iglesia de San Fernando. Decidió que, si no podía controlar a su madre, controlaría la logística. El primer flanco de defensa era el Mariachi Cobre, el grupo que había contratado para tocar las viejas canciones rancheras, que a David le encantaban. Se puso una chamarra de mezclilla y condujo hacia el lado oeste, hacia la vibrante calle Commerce. La textura del volante de cuero se sentía pegajosa en sus manos. Al bajarse, el olor de la carne asada de un puesto ambulante se mezclaba con el de la gasolina caliente del tráfico de Texas. Encontró a don Ricardo, el líder de la banda, ensayando en un pequeño garaje que servía de estudio. Obstáculo. 1. Don Ricardo la miró con profunda simpatía, la mirada del que ha visto el drama familiar antes. Señorita Elena. El sonido de su trompeta desafinada resonaba en el aire. Su madre me llamó anoche. Me ofreció el doble por tocar para su hijo genio a las 5 en punto. Dijo que usted ya no me necesitaría. El contrato, su única arma, estaba ahora en manos de su madre. La autoanulación de Elena le había impedido asegurar los pagos a tiempo. Su madre, sabiendo esto, había actuado primero. Si quería los mariachis, tenía que pagar un extra que no tenía, o convencer a don Ricardo de enfrentar la furia de Marta. Esta vez no era su hermano el que la saboteaba, sino la sombra omnipresente de su madre, que cubría cada detalle. Elena sintió un ardor en los ojos. La traición de don Ricardo no era personal, era pragmatismo ante el dinero de su madre. Sacó su billetera, revisando el dinero que había ahorrado para la luna de miel. La necesidad de aprobación de su madre era tan fuerte que le hacía plantearse gastar sus ahorros para forzar un evento que, si se cancelaba, le ahorraría el dolor. Don Ricardo, por favor, no es por la fiesta, es por David. Su familia viene de lejos. Mi madre no puede seguir haciendo esto, dijo Elena, su voz baja, casi inaudible sobre el sonido vibrante del motor de una Harley Davidson que pasaba por la calle. Don Ricardo suspiró, la textura rugosa de su mano tocando la visera de su sombrero. Señorita, no se trata de dinero. Su madre me dijo que si tocaba en su fiesta, me encargaría de que la prensa local destacara el logro de su hijo en el periódico de Austin. Eso vale más que cualquier propina. Él había tocado en las calles de Laredo y en las celebraciones de quinceañeras de Texas toda su vida. La promoción era su billete de salida.
Su madre no solo robaba, compraba lealtades con promesas de ascenso social, sabiendo que la ambición superaba a la amistad. Elena regresó a casa con las manos vacías. 24 horas. Necesitaba una nueva estrategia, algo que no involucrara negociar con su madre o mendigar a terceros. Llamó a su mejor amiga, Sofía, una chef de repostería que dirigía una pequeña pastelería en la vibrante Plaza de las Culturas, cerca del río. Sofía, siempre directa, la regañó. Ya basta, Elena. Tu boda está en peligro. Llama a ese hermano tuyo y dile que se aguante. No puedo, sabes cómo son. La autoanulación de Elena la llevó a la siguiente subtrama. La comida. Habían contratado un servicio de catering, de alta cocina Tex-Mex, con platillos refinados que mezclaban la cultura de los Estados Unidos y México. Si lograba que el catering mantuviera la hora original, al menos la mitad de la fiesta podría proceder sin necesidad de sus padres. El olor de la pintura fresca que David había usado en la sala, preparándose para la vida que iban a construir, picaba en sus fosas nasales. Elena condujo por las calles adoquinadas del centro, sintiendo la textura irregular del pavimento bajo las ruedas. El sol de la tarde de Texas hacía que el aire oliera a pavimento caliente. Al llegar al elegante local de catering, el chef Ramírez la recibió con una sonrisa nerviosa. Obstáculo 2. Dilema moral. Ramírez preparaba meticulosamente el menú. Exquisitas mini tortas de mole poblano y sliders de brisket ahumado al estilo tejano. Señorita Elena, comenzó, secándose las manos en un paño de cocina que olía a cilantro fresco. Su padre, él vino. Me dijo que si servía la cena de compromiso a las 7, como estaba planeado, cancelaría la boda completa. Y ya sabe, su boda es el evento del año para mí, un gran contrato. Ramírez, un inmigrante que había construido su negocio con esfuerzo, estaba atrapado. Si obedecía a Elena, perdía el gran contrato de la boda, su estabilidad. Si obedecía al padre, traicionaba a Elena, pero aseguraba su futuro. El chef le mostró un recibo. Su padre le había pagado la mitad del costo total de la boda por adelantado, solo para asegurar su obediencia en este pequeño asunto. ¿Qué quiere que haga? Ramírez miró el suelo. Su padre dice que si la fiesta se celebra a la hora que él quiere, le doblará el pago de la boda. La autoanulación de Elena le gritó que cediera. La voz de David en su mente gritaba lo contrario. 18 horas. Reversión. 1. 50%. Fue entonces que Elena se dio cuenta de la estrategia real de sus padres. No querían cambiar el horario. Querían cancelar la fiesta por completo. Si ella cancelaba, perdería el depósito del salón, su reputación, y le daría a su madre la victoria moral. Sus padres no querían que Leo brillara, querían que ella fracasara. Era una prueba de fuego, no una disputa de horarios. No querían compartir el escenario, querían el escenario entero, y ella, por años, se lo había dado. El shock de la reversión 1 la golpeó con la fuerza de una revelación. Sus padres no la amaban de una forma extraña. La veían como un accesorio para el éxito de Leo, y David, su prometido, era una amenaza a ese orden. Al salir del catering, Elena sintió cómo la necesidad de autoanulación se resquebrajaba. El chef Ramírez había sido honesto. Su padre había ejercido un control financiero despiadado. ¿Cuántas otras personas habrían sido compradas? Con 15 horas restantes, la desesperación se transformó en una calma fría.
Necesitaba aliarse con el único que no tenía nada que perder. David. Condujo rápidamente hacia el centro. Las calles de San Antonio estaban llenas de gente preparándose para la noche del viernes. Cruzó el puente Navarro, sintiendo el aire fresco del río. Cuando llegó a la casa de David, él la estaba esperando en el porche, revisando la lista de invitados. ¿Qué pasa con el mariachi y el catering?, preguntó David, doblando la lista con precisión militar. Cancelados por mis padres, respondió Elena sin rodeos. El sonido de la palabra cancelados se sintió liberador, como un disparo que corta una cuerda. No quieren moverla ahora, quieren que yo me rompa y cancele todo. David se acercó, sus ojos buscando la verdad en los de ella. Vio algo nuevo, una firmeza ausente hasta ahora. Bien, entonces hacemos la fiesta. Sin mariachi, sin catering tradicional, solo amigos, y vamos a invitar a tus padres, a su hora. La idea era absurda, brillante y completamente aterradora para la hija obediente. Elena se rió, un sonido áspero que no reconocía. Van a destrozar el lugar, David. Que lo intenten. Es hora de que se vean a sí mismos, Elena. Si siguen con su plan de Leo, no tendrás que cancelar. Ellos lo harán por ti. Él tomó su mano, la textura cálida y familiar. Pero esta vez, tú estás de nuestro lado. 12 horas. ¿Estás conmigo? Esa noche, en lugar de preparar el menú bicultural, la pareja estaba en Home Depot comprando luces de cadena y altavoces. Elena mandó un mensaje de texto a sus padres. La fiesta sigue. Los esperamos a las 7 p.m. El sábado por la mañana, con solo 7 horas restantes, la casa de David era un hervidero de actividad improvisada. Sofía, la amiga repostera, llegó con una furgoneta llena de cupcakes de mole y tequila, un giro dulce e irreverente a la cocina Tex-Mex. David había puesto altavoces Bluetooth en el patio, y el sonido de una lista de reproducción de salsa y rock latino llenaba el aire. Superación y crecimiento. Elena estaba sorprendida de sí misma. Por primera vez estaba construyendo algo que sus padres no podían controlar. La textura rugosa de la tela de las sillas de jardín que montaba no era tan suave como el terciopelo que su madre habría elegido, pero era real. La calma era superficial. La fala fatal, la autoanulación, seguía al acecho. A las 4 p.m. su padre llamó. Su voz retumbó por el teléfono, como un trueno sobre el tranquilo vecindario. Estás cometiendo el error de tu vida. La fiesta de Leo comienza a las 5. Si tú y ese gringo insolente siguen adelante, la vergüenza será total. Los invitados no irán. ¿De verdad vas a preferir un grupo de amigos ruidosos a tu familia? La manipulación era como un veneno lento, intentando corroer la nueva piel que estaba intentando crecerle. Elena cerró los ojos, el olor de la tierra recién regada del jardín de David llenando sus pulmones. No respondió al contenido, solo a la amenaza. Nos vemos a las 7, papá. Colgó. La mano le temblaba, pero no se arrepintió. Obstáculo 3. La crisis máxima, 75%. A las 6:30 p.m., los primeros invitados de David empezaron a llegar, sus voces alegres y sus abrazos genuinos. Pero a las 6:50 p.m., mientras Elena ajustaba el cuello de su vestido arrugado, aún se negaba a ponerse el blanco, su madre apareció. No estaba sola. Detrás de Marta y su padre venía Leo, sonriendo como un cínico, y con ellos traían la humillación perfecta.
La humillación venía en un autobús alquilado de lujo. Marta había convencido a todos los familiares más cercanos, la parte mexicana de la familia de Laredo y El Paso, de asistir a una prefiesta privada en casa de Elena antes de la verdadera celebración de Leo, que supuestamente comenzaba a las 8 p.m. en un salón de banquetes en el norte de San Antonio. Eran 20 personas en total, todos vestidos de gala, con una solemnidad forzada que contrastaba brutalmente con el ambiente relajado de David. El olor del costoso perfume de su madre inundó el porche. Ella miró a Elena de arriba abajo, sus labios apretados. Llegamos tarde, pero aquí estamos. Es bueno que hayas preparado algo sencillo, Elena, solo para que la familia tenga algo que hacer hasta que el evento importante comience. Obstáculo 3. Continuación. El padre de Elena tomó el micrófono de David, un aparato barato que había comprado en Home Depot. El sonido del golpe del micrófono en la mano de su padre resonó. Familia, gracias por venir. Sabemos que la hora es un poco temprana para la fiesta de compromiso, pero Leo acaba de graduarse, y es hora de irnos al salón. Esta es solo una escala. La familia comenzó a moverse hacia las bandejas de cupcakes de Sofía, ignorando a David y a sus amigos, que se quedaron congelados en el jardín. La crisis máxima. Sus padres no habían cancelado la fiesta. La habían cooptado, convirtiéndola en una sala de espera humillante. La fala fatal de Elena, su autoanulación, hizo que sus manos se apretaran, la textura del borde de su vestido rasgándole la piel. La verdadera pérdida no era la fiesta, sino ver cómo su familia usaba su amor y su evento como un arma de exhibición para el niño de oro. Elena dio un paso atrás, sintiendo que sus rodillas cedían. Vio la cara de David, herida y traicionada. Había defendido este evento, y ahora, ante sus propios ojos, se había convertido en el preludio del triunfo de Leo, justo antes del plazo fatal. A las 7:00 p.m. El tiempo se había detenido. David se acercó a ella, pero Elena levantó la mano. Por primera vez en su vida, la furia era más fuerte que la necesidad de agradar. La noche oscura de la alma. El peso de la autoanulación se hizo insoportable. Tenía que matarlo o morir. Cruzó el patio, con la mirada fija en su padre que sostenía el micrófono. Leo estaba riéndose con unos primos. El sonido de la risa de Leo fue el catalizador. «Papá, suelta eso», dijo Elena, su voz resonando con una claridad helada que silenció incluso el tráfico distante de la autopista I-10. El padre la miró, sorprendido de que su hija dócil se atreviera a interrumpir. «Perdón, Elena, ¿no ves que estoy hablando con la familia?», dijo su padre, con la autoridad acostumbrada. «Lo veo. Y veo a mi prometido, que ha viajado por las calles de este país, que ha aprendido mi lengua y ha aceptado mi cultura, siendo humillado para que Leo pueda tener un camerino antes de su función. Esto no es una escala. Son las 7 de la noche. Esta era mi fiesta». Elena se dirigió a la familia, todos inmóviles con sus cupcakes en la mano. La textura del aire se sentía densa, cargada de tensión. En ese momento, Elena rompió el contrato silencioso de su vida, el de ser invisible.
Ustedes han sido invitados a la fiesta de compromiso de David y Elena, una fiesta que mis padres intentaron sabotear desde el principio. Ahora, si quieren celebrar el logro de Leo, tienen mi bendición. Pero David y yo vamos a empezar nuestra celebración. Mamá, papá, tienen 5 minutos para irse o para quedarse y celebrar con nosotros. Pero no van a dictar el tono en la casa de mi prometido. El olor de la bugambilias, dulce y silvestre, contrastaba con la amargura del momento. Marta se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar el desafío. Clímax. El padre de Elena, don Alberto, reaccionó con la furia reprimida de años. Su rostro se puso rojo, y levantó el micrófono como si fuera a arrojarlo. El sonido de David moviéndose silenciosamente hacia Elena fue la única advertencia. ¡Nos vamos ahora mismo!, gritó Alberto, su voz estridente. Leo, vámonos. El resto de la familia, al autobús. Si apoyan a esta desagradecida, no quiero verles en la boda. Marta no dijo nada. Solo miró a Elena con una mezcla de ira y asombro. Leo se encogió de hombros, más molesto por el retraso en su propia fiesta que por el drama. Veinte personas se apresuraron a subir al autobús, dejando atrás restos de cupcakes en platos de papel y una tensión palpable. Un silencio pesado cayó sobre el patio. La textura áspera de la piedra caliza bajo los pies de Elena se sentía firme por primera vez. Solo quedó la tía Guadalupe, la hermana mayor de Marta, conocida por su prudencia. Ella se acercó a Elena. «Tienes coraje, oh mija. Tu madre nunca te lo va a perdonar». «Lo sé», susurró Elena. Tía Guadalupe asintió. Recogió su bolso que olía a lavanda y se dirigió a la salida. «Pero David te quiere, y eso es más importante que cualquier estatus». 7:15 p.m. La victoria era amarga. Había conseguido la fiesta, pero había vaciado la sala de sus seres queridos. Reversión. 2,85%. Justo cuando tía Guadalupe estaba a punto de subir al autobús, se dio la vuelta. «Por cierto, Elena, Marta mintió. No hay fiesta de graduación de Leo. La celebración era para esta noche, sí, pero aquí». David pagó el salón de banquetes y el mariachi, por si te decidías a ceder. Y Marta iba a culparte de que habías cancelado por tu mala organización. Pero Leo no se graduó. Sus notas fueron suspendidas y le negaron el título hasta el próximo semestre. Es solo una excusa para controlarte. La mentira, el abuso emocional más cruel, la golpeó. El olor del jardín se disipó. Era solo control. El autobús se alejó en un chirrido de metal, llevándose consigo a su familia biológica y la mentira. 7:20 p.m. Elena miró a David, sus ojos dilatados por la traición. La fala fatal se había disuelto en un vapor helado. Ya no tenía que anularse, porque la realidad de su familia era un fraude. David se acercó sin decir nada. Simplemente la abrazó, su barbilla apoyada en su cabeza. «Mi madre no arruinó mi fiesta. Arruinó mi compromiso con la fantasía de que me aman», dijo Elena, la voz rota. Respiró hondo, sintiendo la textura del algodón de la camisa de David contra su mejilla. Había una victoria, sí, una liberación emocional profunda, pero también había una pérdida permanente. David sonrió, una sonrisa triste pero firme. «Ahora vamos a celebrar. Tu familia, tu elección.